Buenas tardes, queridos estudiantes de primero de secundaria. El día de hoy vamos a continuar con la actividad de la semana anterior, semana 5. Recopilamos datos sobre la participación democrática en nuestra familia. Tenemos nuestra competencia, nuestro propósito de hoy, que es organizar información en tablas de frecuencia. Y la evidencia que debemos presentar es elaborar las tablas de frecuencia para las 3 preguntas de nuestra encuesta. En la clase anterior habíamos elaborado nuestra encuesta con el propósito de recoger información sobre la participación democrática en nuestra familia. Nuestra encuesta constaba de 3 preguntas y tu tarea era encuestar a 20 personas de tu entorno familiar. Familiares que están dentro de casa o si es que están fuera a través de llamadas telefónicas o encuestar por redes sociales, sin la necesidad de salir de casa. Una vez que ya hemos encuestado a estas 20 personas, ¿dónde vamos a organizar la información que hemos recogido, las respuestas que nos han brindado por cada una de estas 3 preguntas? Las vamos a organizar en tablas de frecuencia. Una tabla de frecuencia nos va a permitir organizar los datos recogidos. Esta tabla de frecuencia debe tener una numeración y un nombre. Debe haber una variable y las categorías de esa variable. Solamente para esta vez vamos a considerar estas columnas. Conteo, frecuencia absoluta, que está representado por F sub i, frecuencia relativa, H sub i, y la frecuencia porcentual H%. El total de datos, que viene a ser la cantidad total de personas que hemos encuestado, en este caso nuestra población, es de 20 personas. La frecuencia relativa, que siempre debe sumar 1,00, y la frecuencia porcentual 100%. Te voy a dar un ejemplo para la pregunta 1. Vamos a elaborar la tabla para esta pregunta. Si te das cuenta, aquí está enumerada la tabla y el nombre de la tabla viene a ser la pregunta, la primera pregunta de nuestra encuesta. ¿En qué espacios la familia puede conversar asuntos de bienestar común? ¿Sobre qué trata esta pregunta? ¿Sí? Sobre lo que trata viene a ser nuestra variable. Me está preguntando sobre espacios en las que la familia puede conversar. Espacios de participación en mi familia. Las categorías que vienen a ser estas filas nos van a salir de acá, de las alternativas de la pregunta. Son las mismas. Hora de almuerzo, hora de almuerzo. Fin de semana, sábado y domingo, aquí está. Reuniones familiares y ningún espacio. El conteo, voy a escribir acá mediante palitos, la cantidad de personas que han respondido hora de almuerzo o fin de semana o cualquiera de las otras opciones. Vamos a analizarlo aquí. Para el caso de la tabla 1, que responde a la primera pregunta, ¿en qué espacios la familia puede conversar asuntos de bienestar común? Habíamos considerado ya nuestras columnas, el valor de la variable y las categorías que vienen a ser las alternativas de la pregunta. Para mi caso, yo tengo este conteo, ¿sí? En tu caso va a salir diferente, ¿sí? No es igual porque las personas que tú has encuestado te han dado distintas respuestas. En este caso, mi conteo es 3. Es decir, la frecuencia absoluta FI es el resultado del conteo. ¿Cuánto hay aquí? 3. Para reuniones familiares, 10. Para fin de semana, sábado y domingo, 4. Ningún espacio, 3. Esta suma de la frecuencia absoluta tiene que resultar el total de personas que he encuestado. Son 20 personas. 3 más 10, 13. Más 4, 17. Más 3, 20. Si no me resulta 20, si resulta más o menos, quiere decir que me he equivocado en el conteo. La frecuencia relativa
me indica la proporción de veces que aparece este dato con respecto al total. ¿Ah? Proporción significa división. La división de la frecuencia absoluta entre el total. ¿Ya? Hora de almuerzo, ¿cuántas veces aparece? 3 veces. ¿Pero de cuánto en total? De 20. 3 entre 20, 0,15. Puedo expresarlo en fracción o también en decimal. La frecuencia relativa para reuniones familiares aparece 10 veces. ¿De cuántas en total? De 20. 10 entre 20 igual 0,50. ¿Cuántas veces aparece fines de semana? 4 veces. ¿De cuántas en total? 4 entre 20 igual 0,20. Y el último, ningún espacio, 3 de 20. 3 entre 20 igual 0,15. La suma de estas frecuencias relativas me tiene que dar 1,00. La unidad. Puedo trabajar con 2 decimales, ¿sí? Aproximando a la centésima. Y esa suma me tiene que dar 1,00. ¿Cómo hallo la frecuencia porcentual? Multiplico esta frecuencia relativa, el decimal lo multiplico por 100. 0,15 por 100, 15%. 0,50 por 100%, 50%. 0,20 por 100%, 20%. Y así voy con las demás. La suma de estos porcentajes me debe resultar el total, que viene a ser el 100%. De aquí yo puedo analizar, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de personas que conversan sobre asuntos de bienestar común en horas de almuerzo es del 15%, ¿no? O el 50%, es decir, la mitad de las personas encuestadas, conversa sobre asuntos de bienestar común en reuniones familiares. El 20% de las personas encuestadas o el 20% de las 20 personas encuestadas conversa sobre asuntos de bienestar común o de toma de decisiones durante los fines de semana, sábado o domingo. Tú vas a elaborar tu tabla 1 para tu pregunta 1. Y de la misma manera vas a elaborar las 2 siguientes tablas para la pregunta 2 y para la pregunta 3, de acuerdo a las respuestas que hayas obtenido. Miss, pero aquí no hay categorías. Hemos dicho que las categorías salen de las alternativas. Entonces acá tendrás que escribir sí y no. Tabla 2 es la pregunta 2. Tabla 3, la pregunta 3. Categorías aquí de las alternativas. Aquí no hay nombre para las columnas, pero ya sabes que va conteo, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual.